Un cordial saludo y bienvenida para todas las personas que se encuentran en nuestro video para nuestra lección número 7, que vamos a hacer referencia hacia nuestro menú de inventario, específicamente bodegas y unidades, ¿correcto? Entonces, como recomendación, esperamos que hayan podido ver las lecciones anteriores para poder tener presente como el orden en el cual hemos venido explicando cada una de las funcionalidades de SAM. Bueno, entonces para empezar, nuestro menú de hoy es el de inventario. En este menú va a ser uno mucho más corto, solamente tenemos dos submenús, por decirlo así, que vienen siendo el de bodegas y el de unidades. ¿Listo? Entonces, este principalmente lo podríamos utilizar en aquellas empresas que se utilice el módulo de inventario, de alquiler y que se generen salidas y entradas de cualquier tipo de ítem inventariable. ¿Listo? Entonces, el primero es el de bodegas, ¿listo? Entonces en el de bodegas vamos a tener la información de todas nuestras bodegas que tengamos disponibles y la sucursal a la cual está asignada cada bodega. Y pues si manejamos códigos de las bodegas también los podríamos tener, ¿listo? Entonces en este caso manejamos 5 bodegas, cada bodega va a tener sus configuraciones previas, ¿listo? Entonces dentro de esas cuales están el nombre, ¿listo? El nombre, el código que queramos manejar para la bodega, salidas en rojo sí o no. Esto aplica en el caso de que permitamos o no generar salidas cuando nuestro inventario es negativo, ¿listo? O cero. Entonces, si por ejemplo tenemos de algún ítem referencia en existencia cero y dejamos las salidas en rojo sí, vamos a poder seguir generando salidas a pesar de no contar con el inventario, por lo menos virtual, en SAM. ¿Sí? Si damos las salidas en rojo no, va a ser imposible generar salidas con saldos negativos. Si yo tengo entonces, por ejemplo, un saldo, una existencia de un repuesto y yo quiero generar salida de 3, SAM no lo va a permitir porque no tengo las existencias suficientes para suplir esa demanda. ¿Listo? Entonces para eso me va a funcionar esta opción de salidas en rojo que está subrayada, es decir que siempre la tendremos que marcar. ¿Listo? Entonces también tenemos la opción de sucursal para indicar qué sucursal va a estar asignada a esta bodega. Entonces en este caso la voy a asignar a mi sucursal. ¿Listo? Y dependiendo de cómo estén nuestras bodegas, podemos generar localizaciones. ¿Listo? Estas localizaciones se determinan con esta opción de sí o no. Si le dejamos en no, va a ser solamente la bodega y todo lo que se incluya dentro de esa bodega. Si le dejamos en sí, le damos a aceptar, entonces vamos a tener que registrar información en esta pestaña que es la de localizaciones. ¿Listo? Entonces ya vamos a continuar. Tenemos una segunda pestaña que es de usuarios. Básicamente esta pestaña nos va a hacer referencia a qué usuarios yo puedo autorizarles que hagan uso de esta bodega, es decir, para que generen entradas o salidas, ¿sí? Entonces acá yo podré tener el listado de todos los usuarios que yo tengo y podré indicar cuáles están o no están autorizados a hacer uso de dicha bodega. Entonces en este caso tenemos 2 usuarios asignados, hay otros 2 que no están con la autorización, por decirlo así. Entonces solo estos 2 usuarios podrán dar uso de las existencias que estén dentro de esta bodega. Esto ya estaría más relacionado hacia qué usuarios tienen la capacidad de generar las salidas de dichas bodegas. ¿Listo? Entonces basta con seleccionar el perfil o el login del usuario y este automáticamente se agrega. Y si queremos quitarlos de la bodega en la cual está asociada, básicamente podemos darle en la caneca y ya se desasocia el usuario de esa bodega. Entonces para eso me va a funcionar esta pestaña de usuarios. Y en el caso de que usemos localizaciones, entonces yo me voy a la pestaña localizaciones y empiezo a crear las localizaciones que manejemos dentro de la bodega. Entonces, ¿qué viene siendo una localización? Una segmentación muy específica ya a nivel interno de la bodega. Entonces puede ser que tenga yo una bodega grande que tenga, no sé, 2 pisos y que cada piso tenga unos racks, unas góndolas, unas estanterías, y que estas estantes este ordenamiento interno de la bodega pues tenga su clasificación por letras, por números, etcétera. Entonces en ese caso, cuando usemos localizaciones, yo le doy en el botón nuevo, ¿sí? Creo mi localización, entonces por ejemplo yo voy a decir piso 2, ¿sí? Entonces mi localización se va a llamar piso 2 y voy a indicar cuál referencia se encuentra en esa localización. Entonces vamos a tomar otra vez el repuesto genérico. ¿Listo? Entonces este es el código de mi repuesto genérico que hemos utilizado de ejemplo. ¿Y cuál es la existencia máxima dentro de esa localización de ese catálogo? Entonces voy a indicar que por ejemplo 15. ¿Listo? Le doy a aceptar, lo voy a actualizar y ahí me queda guardada esa información. ¿Listo? Entonces ya había tenido una localización previa para el mismo repuesto. Podemos seguir creando las localizaciones por el catálogo o ítem que se vaya a almacenar
en esa localización. ¿Listo? Ahora, después de que yo realice estas localizaciones, entonces, ¿dónde las vamos a ver? Entonces vamos a abrir rápidamente, acá tenemos el mismo repuesto de ejemplo, ¿listo? Solo que este lo tenemos acá desde la pestaña Info Básica. Entonces tenemos nuestro repuesto genérico, que es el catálogo que indicamos para esa referencia. Esta ruta es la de maestros, elementos, repuestos, y al llegar acá nos vamos a nuestra pestaña Inventario, ¿listo? En nuestra pestaña Inventario yo voy a tener las existencias, máximos, mínimos, localización, bodega, etcétera, costos de adquisición que haya tenido yo para ese repuesto a lo largo del historial que esté desde su creación. En este caso tengo la bodega, ¿sí? Tengo una descripción de localización, pero este es un texto, un campo de texto de libre elección, no tiene que ser prediligenciado, ¿listo? Y en la última columna vamos a tener la opción de indicar la existencia que se encuentra en cada localización, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo indicar que tengo localizaciones en el estante 3, en el piso 1, y para esa localización específica tengo que tener un máximo de 20 unidades, por ejemplo. Pero para el segundo piso debo tener un máximo de 15, de 15 unidades, ¿listo? Entonces quiere decir que yo pudiera diligenciar pues las existencias que se encuentran por las localizaciones, ¿de acuerdo? Y estas localizaciones siempre estarán atadas a la bodega, ¿sí? Entonces esto quiere decir que es una segmentación interna que va a tener la bodega principal, ¿listo? Entonces desde ahí vamos a ver las localizaciones y es por eso que se solicita tener la localización por bodega para posteriormente consultarla ya a nivel individual por ítem, ¿listo? Entonces eso viene siendo toda mi información que tiene que ver con la información de la bodega, mis salidas en rojo, la sucursal y si se usan o no las localizaciones. Si yo le doy en no, por ejemplo, le doy en no, listo, y vuelvo y actualizo, tomo mi repuesto genérico, listo, eso ¿qué va a afectar? Entonces no me va a aparecer la última columna que me va a abrir ese desglose de localizaciones específicas para la bodega. Entonces ese va a ser la configuración que se va a tener con darle sí o no a la localización, ¿listo? Entonces para eso me va a funcionar esa opción. La siguiente opción es para las unidades, ¿listo? En las unidades yo voy a encontrar lo siguiente. Entonces todas las mediciones, las unidades de medición, variables y demás van a tener que indicarse qué tipo de unidad va a ser, pues, digamos así, la referencia para cierto tipo de escenarios. Entonces, todas estas unidades van a estar cargadas acá, ¿sí? Entonces, esto básicamente se utiliza es más para complementar información de lo que yo necesite registrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener unidades, por ejemplo, si yo manejo mis repuestos, en este caso, la unidad más común, pues, es la unidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera manejar una unidad diferente, por ejemplo, yo no manejo unidades, sino packs de 6 unidades o docenas, o esto no sé, por ejemplo, se distribuye por cajas y cada caja tiene de a 10 unidades, entonces yo empiezo a crear mis unidades que yo manejo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que caja por 10, ¿sí? Entonces yo no manejo unidades a nivel específico, sino ya manejo lotes de unidades. Entonces en este caso voy a indicar que una nueva unidad que se llama caja por 10, ¿sí? Y acá voy a indicar caja por 10. Uy, me faltó acá el por. ¿Listo? Entonces es una manera también de yo categorizar cómo manejo mis repuestos, mis actividades. Esto también podría funcionar en el caso de que yo tenga repuestos ya a nivel de consumibles, como pueden ser aceites que se distribuyan por litro, por galón, etcétera, ¿sí? Por otro tipo de unidades de medición. Todo ese tipo de unidades los voy a generar desde acá, ¿listo? Entonces ahí yo podría crear las unidades según lo que yo maneje, ya sea por unidades, por metros, por centímetro cúbico, etcétera. Esas opciones las voy a tener acá en las unidades, ¿listo? Y no solo para los temas de repuestos, sino también para los temas de reportes en cuanto a variables de medición. Entonces yo puedo crear mis unidades, por ejemplo, para el escenario en que yo genere, pues por ejemplo, la variación de una temperatura de mis equipos.
Entonces yo debería crear mis temperaturas en Celsius, en Fahrenheit, dependiendo de cuál de estas unidades es la que yo utilice para la medición de esas variables. Y esa vendría siendo mi última opción dentro de mi menú de inventario. Es uno muy rapidito, que de por sí está un poco más enfocado, sobre todo las bodegas, a las empresas que manejan el módulo de inventario, sí deberían conocer las especificaciones de las características de las bodegas. ¿Listo? Ya con esto finaliza mi lección 7. Esperamos que puedan darle uso a cada una de estas herramientas especificadas y estaremos viéndonos en nuestra próxima lección, que es la lección 8, para detallar las zonas. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo video.